Hola, muy buenos días. Estamos aquí con Enrique López, analista senior de Actinver y del equipo de Research. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Mucho Muy gusto estar bien. aquí contigo. ¿Qué ¿Qué tal? dices? Pues aquí cerrando ya el año, esperando ya el 2024, los romeritos. Entonces Exacto, vamos a de ver hasta todo. dónde llegamos. Sí, bueno, pues la dinámica de este día es darles un recap del fin de año, todo el año, y hacia dónde estamos yendo en 2024, ¿no? Entonces, quería platicar un poquito de tu equipo de research, cómo han visto la economía de México este año, cómo ha cerrado la economía y cómo hemos crecido como país, ¿no? Pues mira, este 2023 ha significado un cambio bastante importante para la economía mexicana y hay que recordar que durante este año hemos visto cómo la llegada de inversión ha dinamitado Claro. bastante la dinámica de la economía mexicana, pero no solamente eso, déjame decirte que para nosotros, desde nuestro punto de vista, México tiene tres drivers importantes de crecimiento. Ok. El primero fue la inversión, que justo los que se han estado beneficiando de esto, pues han sido todos estos países que están integrados a las cadenas de producción manufactureras, especialmente el norte y la zona del Bajío. Todo esto por el nearshoring. Todo esto por el nearshoring, son Claro. los mejores beneficiados por esa tendencia. Que el nearshoring, les recuerdo, es esta nueva dinámica que hemos visto, esta solución que encontraron las empresas después de los problemas que vimos hace unos años en las cadenas de suministro. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues que la gente se dio cuenta, las empresas que estaban muy lejos de su matriz de consumo. Entonces dijeron, Claro. ¿saben qué? Vamos a tener nuestras empresas a los países que están más cerca de estas matrices de De consumo. China, de De Asia China, de hacia Asia a México, México para darle servicio a más Estados cerca a Unidos. Estados Unidos, claro. Exactamente. Oye, Entonces, y mencionabas que era tres cosas, ¿no? La inversión. las remesas Claro. también han impulsado bastante a la economía mexicana. Hay una zona que es bastante atractiva que si bien hay algunos estados que son todos estos nearshoring que están exportando coches, Claro. las remesas lo que están exportando son trabajadores. Entonces esa exportación de trabajadores la hemos visto redituada en la economía de México a través de las remesas. Y al mismo tiempo, los que no están exportando ni coches ni trabajadores están recibiendo apoyos del gobierno. Entonces, a través de los proyectos estratégicos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, pues también estamos viendo que se está generando crecimiento a través de eso. Muy bien. Pues en ese sentido, pues lo que este año justo la economía mexicana incluso recuperó todo el terreno que perdió en la pandemia. Entonces, esto también lo hemos visto muy bien aterrizado en la apreciación del tipo de cambio. Y no habíamos visto una apreciación así Sí, que prácticamente desde traemos que el es... superpeso, ¿no? Exactamente, no lo habíamos visto así desde que es flotante, que creo que ya había nacido apenas en el 94 que se hizo flotante, entonces ha sido muy buen año para Estamos México. jóvenes todavía, ¿no? Y sí Exactamente. se ve que ha sido un gran año. Incluso yo que soy norteño, se ha visto un poco ese movimiento de nearshoring, como lo mencionas, y creo que es muy cierto, ¿no? Quería hablar un poquito, mencionas el Tren Maya y la refinería. ¿Cómo han ayudado esos proyectos a México en cuanto a labor o empleo? ¿O cómo ha sido las tasas de empleo aquí en México este año? Pues mira, el empleo en realidad se ha visto muy beneficiado, no solamente de las refinerías, sino también de esta entrada de nearshoring, también de las remesas. Generalmente lo que hemos visto que cuando se genera empleo, la tasa, pues la gente que empieza a consumir más y eso también ha ayudado bastante al crecimiento de la economía. Durante prácticamente el último semestre, gran parte de la economía estuvo sostenida por un muy buen desempeño del consumo. Ya mucho consumo privado, mucho... Mucho consumo privado más que nada y esto apoyado pues por la tendencia a la baja del desempleo, ¿no? Entonces, Ya. Oye, Enrique, y temas inflacionarios, ¿cómo vamos peleando contra lo que se venía esperando de un inicio de año y cómo terminamos? pues mira, la inflación, y esto es un fenómeno que hemos visto a nivel global, cada vez ha empezado a ceder más, ha sido menos, las presiones parece que ya todo lo que vimos a principios del 22, que vimos precios, inflaciones casi hasta del 7%, pues todo esto ha comenzado a disminuir. Entonces, esto mismo lo ha retomado el Banco de México. El Banco de México ya no ha modificado su tasa de política monetaria desde, me parece que julio, y lo que ha sido bastante importante también en términos de inversiones, de bolsas, entre algunas otras cosas. Y me imagino que viene ya una baja de tasas. ¿Cómo se han movido las tasas y cómo ha estado fluctuando esa política monetaria? Dices que desde julio no se ha Modificado, la tasa se ha mantenido en 11.25 y es bastante relevante esa pregunta.
Y déjame te cuento la historia, ¿no? Sí. O sea, lo que ha pasado, generalmente los bancos centrales lo que buscan es siempre mantener la estabilidad, el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, cuando están viendo que que la inflación está subiendo, la respuesta del Banco Central es subir las tasas de interés. Fue lo que vimos el año pasado, fue algo que todavía alcanzamos a ver parte de este año, para que cuando suban la tasa de interés es justo incentivar en ahorro como plataformas como pues las que conocemos, ¿no? Claro. A través de las inversiones más seguras. En este mismo sentido, pues lo que pasa eso es que cuando incentivas el ahorro, el consumo comienza a disminuir y los precios empiezan a congelar. ¿Tú, tú crees, perdóname que te interrumpa, cómo crees que está el mexicano ahorrando y cómo estamos llevando al mexicano en cuanto a educación financiera para que entiendan que estas tasas, pues que les conviene ahorrar en unos periodos y en otros les conviene pues invertir o igual, no sé, cumplir otras metas financieras? O sea, ¿cómo le explicamos al público cuándo es bueno ahorrar y cuándo es bueno invertir? Yo creo que en ese sentido es muy claro el Banco Central. Ahí el Banco Central es justo el que te dice cuándo empiezas a ahorrar, cuándo empiezas a gastar. Cuando las tasas están muy altas, como lo hemos visto este año, nunca habíamos visto en la historia de la política monetaria moderna, o sea, desde 2008, tasas tan elevadas. Y ahora que ya la pregunta ya no es cuánto van a subir o en cuánto van a estar las tasas, sino que van a empezar a bajar. Exacto. La pregunta es más bien, bueno, y ahora ya que gané tanto dinero con estas tasas altas, ¿en qué gasto? ¿Qué consumo? Ok. Es justo eso. Entonces, ahora que ya las tasas están por comenzar a bajar el siguiente año, creo que es un buen momento para comenzar a hacer esas inversiones y ver qué otras opciones de inversión o de consumo. Y pasas, digamos, de invertir en deuda gubernamental, en CETES, a ya más inversiones de largo plazo, Sí. mediano plazo, como digamos, no sé, un S&P 500. Exactamente. En ese sentido, pues, de hecho, justo el S&P 500, que este año ha tenido un muy buen rendimiento, casi 22% en dólares, Sí, me está parece. llegando casi a su récord, ¿no? Sí, está muy cerca, ya está nada de llegar al máximo histórico que tuvo en 2022, en enero del 2022. Entonces, pues sí, o sea, justo, generalmente cuando las tasas suben implican bastantes cosas para las empresas. Uno de ellos es que les sale más caro financiar sus proyectos, es decir, sus créditos son más altos, su costo de crédito es más elevado. Pero ahora con las tasas más bajas y con toda esta tendencia de inteligencia artificial que hemos estado viendo Claro. a lo largo de este año, pues pareciera que las stocks, o sea, las acciones, pareciera que sea un buen momento para poder entrar en ellos. Si bien las evaluaciones al día de hoy me parecen un poco justas, creo que podría haber algunas oportunidades en nombres que necesitan Claro. ese tipo de Y financiamiento. todo esto que mencionas del S&P 500 y que se está acercando a su récord, que no lo veíamos pues ya hace unos años, viene mucho cargado por esta industria tecnológica, ¿no? O sea, de empresas de tecnología y que vienen pues todas invirtiendo en artificial intelligence, en inteligencia artificial o realidad aumentada o más por allá, ¿no? De tecnología. Exactamente. Lo que ha pasado, bueno, el S&P 500, para los que no lo Sí, claro, conocen, sí. para recordarlo un poco, agrupa las 500 empresas más grandes que están en el mercado americano. Y estas empresas son a veces hasta más grandes que algunos países. Entonces es bastante interesante en ese sentido el saber y el medir el S&P, porque te dan no nada más el termómetro de cómo están pareciendo las acciones, sino también el cómo la economía se está interpretando. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que vimos este año es que hubo una disrupción enorme, algo que muchos lo han comparado incluso con la llegada del Internet, que fue la llegada de inteligencia artificial. ¿Y cómo se ha demostrado eso? Pues a través de las evaluaciones del S&P. Empresas como Nvidia, que ha pagado 200%, empresas como Apple, como Microsoft, como Google, etcétera, todas esas en promedio llevan un rendimiento bastante atractivo, y esto de lo que te habla es que esto realmente ha sido una disrupción bastante importante. Incluso hay algunos que Nvidia lo comparan que es su momento iPhone. O sea, Claro. de tal forma que no nada más está mejorando los ingresos de la compañía, sino que está siendo disruptivo en la forma en la que la gente está consumiendo, está siendo productiva, está realizando sus trabajos del día a día. ¿Cómo podemos relacionar el S&P 500, como mencionas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, con la Bolsa de Valores mexicana? ¿Cómo podemos relacionar el crecimiento de la industria mexicana o cómo podemos aprovecharnos de esta inteligencia artificial, ¿no? Sí, mira, ahí
pareciera que son dos mundos aparte. Por un lado, tenemos en México esta historia de nearshoring, de remesas, de tipo de cambio. En Estados Unidos tenemos esta historia de inteligencia artificial, de empresas que Bueno, están... y no todo es bonito, ¿no? También hubo ahí temas macroeconómicos como la guerra en Gaza y demás, en Ucrania también, que pues también o benefician o disminuyen, ¿no? La economía de ciertos países. Sí, mira, primero respondiendo a de cómo se relacionan las bolsas, o sea, y en ese sentido creo que el hecho de que a nivel economías, las dos economías, tanto Estados Unidos como las de México, se están integrando cada vez más, eso puede beneficiar tanto a la bolsa americana como a la bolsa mexicana. Entonces, es algo bastante atractivo en ese sentido. Y por el otro lado, justo lo que decías, los mercados de renta variable son muy sensibles a los eventos. Y este evento de Gaza, todos estos conflictos en Medio Oriente, si bien generaron presiones en su momento, pues suelen ser transitorios. O sea, por eso cuando nosotros vayamos a ver nuestro portafolio y vemos unas correcciones ahí por algún evento, claro, no tenemos que espantarnos tanto, sino que tenemos que confiar un poco en las direcciones que... Eso me gustó mucho lo que dices, es como, sé paciente, ten calma, esto es transitorio, nosotros vamos un poco más largo plazo y pues, la economía del país va fuerte, ¿no? Eso es lo que escucho un poco. Exactamente, siempre he dicho que las inversiones es una cuestión de maratón, no son carreritas. Buenísimo. Pues yo creo que aquí podemos terminar o concluir. A mí me gustaría, mil gracias Enrique por contrario, a ti, Andrés. Me gustó mucho esta plática, quisiera poder revivirla en el resto del 2024 y retomar este tipo de conversaciones para ver cómo va fluyendo el año y ver si nuestras predicciones pues hacen sentido, claro. Sin problema. Entonces, muchas gracias a todos y felices fiestas.